Bien, jóvenes, vamos a empezar y vamos a hablar acerca de la fuerza propulsora y también la fuerza de elevación. Cuando hablamos de una fuerza propulsora, nos referimos que los medios de transporte, ya sean terrestres, aéreos o acuáticos, necesitan tener cierta autonomía. Es decir, que sean capaces de moverse por sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, para que un vehículo sobre ruedas camine, en el pasado utilizaban la fuerza de los caballos o animales parecidos a fin de que el vehículo pueda desplazarse, ¿sí? En el caso de una embarcación, necesitan la fuerza del viento, ¿no? Y si no hay viento favorable, pues utilizaban los remos y de esa forma las embarcaciones podían desplazarse, ¿sí? Entonces eso era importante, ¿no? Una fuerza propulsora. Entonces cualquier cosa necesita una propulsión para iniciar su movimiento. Ahora, algo que cuesta bastante para iniciar su movimiento es vencer algunas fuerzas que no hacen posible el movimiento. En este caso nos referimos a las fuerzas de fricción, ¿sí? ¿Cómo definiríamos una fuerza de fricción? Imagínense un plano en el cual se encuentra un objeto. Entonces, a medida que voy inclinando el plano, puede que el objeto se mantenga estático, pero llega a cierto momento que debido a la inclinación el objeto empieza a deslizarse. Eso ha ocurrido porque el propio peso, la componente que ocasiona el movimiento, ha vencido a las fuerzas de fricción que creaban cierta resistencia al movimiento. Entonces, cuando un auto se desplaza o empieza su movimiento, no lo hace pues en la caja segunda, tercera o cuarta, ¿no? Siempre lo hace en primera, ¿no? Porque para iniciar su movimiento el auto necesita fuerza. Pero si el motor se apaga y el auto está en movimiento, puede incluso hasta caminar en segunda, tercera y demás, ¿no? Entonces depende de la velocidad. Es menos el esfuerzo que el motorizado tiene que realizar para continuar su movimiento. Entonces la fuerza propulsora, sea de un vehículo terrestre, un acuático y demás, necesita tener un motor que sea capaz de vencer las fuerzas que impiden el movimiento. Bien, desde el pasado se ha utilizado la fuerza comparativa a los caballos. Por ejemplo, hay algunos tractores que tienen la designación 150 caballos de fuerza y eso se lo designa como 150 HP, horsepower, ¿no? Caballos de fuerza. Los tractores más grandes tienen 300 HP, 350, para hacer entender de que su fuerza equivale a esa cantidad de caballos que están trabajando de forma paralela, ¿sí? Entonces, eso es interesante o bueno, un buen punto para tomarlo en cuenta. Incluso a veces cuando uno compra estos motores eh, que funcionan para bombas, generalmente vienen por caballos. Una bomba domiciliaria puede tener medio HP o la cuarta parte de un HP o un caballo de fuerza o dos, ¿no? Dependiendo del tipo de la casa y demás. A las bombas sumergibles tienen entre 5, 6, 8 o 10 HP, ¿sí? O hasta 20, ¿no? En algunos casos. Y eso para mostrar la fuerza. Y eso se ha vuelto como un punto de referencia, el HP. Y eso se puede calcular, ¿no? Se puede calcular la cantidad de HP. Hablemos acerca de qué unidades motrices generan el movimiento.
La primera cosa que se ha inventado para generar movimiento es la máquina de vapor. ¿Qué necesita una máquina de vapor para poder funcionar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que necesita una máquina de vapor para poder funcionar? Carbón, agua y carbón y agua. Eso es lo único que se Es buscaría. una caldera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El carbón, el fuego, bueno, el fuego es alimentado con el carbón, calienta la caldera, el agua empieza a entrar en su estado gaseoso y mientras más caliente se encuentre el agua, entonces la presión también es mayor, ¿sí? Y esa presión va circulando por un sistema de conductos que mueve un pistón, ¿no? Mueve un pistón y eso va dando vueltas y eso genera un mecanismo de movimiento. Y el humo de la leña y del carbón pues va saliendo por la chimenea, ¿no? No sale vapor, sino sale simplemente el humo. Y eso tiene inconvenientes. Por ejemplo, si hablamos de un ferrocarril, puede que hasta un vagón de este ferrocarril esté destinado únicamente como un vagón de leña o de carbón para poder hacer funcionar, ¿sí? Un peso adicional. Incluso los buques y algunos tipos de embarcaciones antiguas tenían máquinas de vapor, ¿sí? Y funciona, el Titanic, por ejemplo, tenía un sistema parecido, ¿no? A vapor que hacía posible el movimiento, ¿no? Tenía una chimenea grande al centro donde salía todo el humo, ¿no? De la combustión. Entonces, fueron las primeras máquinas que han iniciado la fuerza motriz, ¿no? La máquina de vapor. Pero tiene inconvenientes, ¿sí? Su fuerza es limitada. Suelen ser peligrosas porque juegas con fuego, ¿no? Y también el combustible es muy pesado, ¿no? Es muy pesado y genera un peso adicional. Así que los avances tecnológicos han intervenido y se han creado los motores a explosión de combustión interna. Los motores a gasolina, a diésel, hay motores a gas, hay motores a alcohol y motores parecidos, ¿no? Estos motores tienen una gran ventaja. No son tan grandes, ¿no? Como los motores de vapor y son más autónomos. El peso del combustible es mucho más reducido y no necesitan la atención de otra persona para hacerlo funcionar. En el caso de un motor a vapor, se necesitaba gente trabajando a fin de que alimentara y manteniera prendida la caldera, a fin de que todo pueda funcionar, porque si alguien lo dejaba o se descuidaba, bajaba de temperatura la caldera y por ende la velocidad o la fuerza del motor también disminuía. Pero en el caso de los motores de combustión, pues no necesitan la atención de nadie. Simplemente alguien conduce, mantiene el motor en buen estado y este funciona. Pero fíjense, a pesar de que estos motores son muy antiguos, todavía se sigue manteniendo el mismo principio. Existe una pulverización del combustible, eh, el motor genera una chispa mediante una bujía, existe una explosión y eso hace mover los pistones, ¿sí? Y eso ocurre muy rápido y el motor puede puede generar la energía que necesita para originar el movimiento. Lo que ha pasado con el tiempo, pues se ha entendido mejor este proceso y se ha creado motores que son más eficientes. Se habla de la inyección electrónica y otro tipo de cosas que se han implantado a los motores que hacen posible que los tiempos, la combustión, el pulverizado, la expulsión y demás puedan ser más controlados y se pueda ahorrar combustible
o hasta con la misma cantidad de combustible se puede generar una fuerza motriz mucho mayor que antes, ¿no? Y hasta la fecha, pues los motores de explosión son los que más se utilizan para estos vehículos terrestres, aéreos, pues no tanto los aéreos, sino para vehículos acuáticos, ¿sí? Bien, bueno, ha pasado el tiempo y se ha impuesto lo que es el asunto eléctrico, ¿no? Bueno, desde un principio ya también existían los motores eléctricos, solo que a diferencia con los actuales, estos no eran tan eficientes y no tenían tanta fuerza, pero todos cumplían el mismo principio, ¿no? Se generan campos magnéticos que se repelen y eso ocasiona un movimiento. Se ha hecho estos motores más eficientes, más fuertes, hasta el punto de que pueden consumir poca energía y generar fuerza motriz. Hasta incluso se ha tratado de aprovechar la luz del sol, la energía del viento, a fin de generar la energía que estos motores necesitan. Hasta se ha llegado a- a hacer a un lado la batería y almacenar la energía mediante procesos químicos y eléctricos a fin de que se pueda hacer más eficiente la acumulación y distribución de la energía. Entonces es algo que está cobrando fuerza, ¿sí? Ya hablamos de autos eléctricos, aviones eléctricos, trenes eléctricos. Ya ustedes ven todos los días en la calle bicis eléctricas, motos eléctricas y cosas por el estilo. Entonces es algo que está revolucionando y está conduciendo por una dirección. Bueno, un paso más allá son los motores a chorro de las aeronaves, que son turbinas, que tienen un funcionamiento parecido a los motores de explosión, pero son diferentes. Tienen otro tipo de combustible. El combustible para jet se llama, que tiene más octanaje, tiene otras propiedades más explosivas y hace que los motores puedan funcionar mejor. ¿Qué puede perjudicar el movimiento o hacer más ineficiente la fuerza motriz? Las pendientes, la elevación. Cuando hablamos de pendiente, no es lo mismo pedalear una bicicleta en una subida que en un terreno plano. Obviamente, la subida se opone al movimiento y va a ser más difícil las cosas. Y cuando hablamos de elevación, nos estamos refiriendo al nivel del mar. Los motores a nivel del mar trabajan al 100%, pero se ha descubierto que a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar, estos van reduciendo en cierto porcentaje su potencia. Y ya vamos a ver en otras materias, como en maquinaria y equipo de construcción, que se calcula la cantidad de potencia que pierde un motor en su rendimiento de una máquina. Así que eso también hay que tomar en cuenta. Si hablamos acerca de las vías de transporte, para que un vehículo pueda ser eficiente, necesita tener una vía adecuada. En el caso de los transportes terrestres, pues se requiere tener un camino adecuado. ¿Qué ventajas podría dar un camino adecuado? Que los vehículos de transporte terrestre podrían tener más velocidad. Los motores podrían funcionar mejor y estos vehículos podrían durar más porque el mantenimiento podría ser más reducido. Entonces, es algo que es importante. El camino al final puede dar más aceleración y también cumple la función del desagüe. El agua es un problema para el transporte. A fin de que los caminos puedan superar el problema del agua, tienen pendientes. De forma transversal, tiene una pendiente así que se llama bombeo, que hace que el agua se pueda escurrir hacia los costados. Y a lo largo del camino hay una pendiente longitudinal
que hace que el agua que se escurre hacia las cunetas, a los bordes del camino, pueda transportarse directamente hacia los sumideros. Ahora, ¿cuál pendiente es más importante? ¿La transversal o la longitudinal? Pues la transversal. La transversal tiene que ser por lo menos 5% o más. Y la longitudinal mínimo 0,1%. Imagínense, muy bajo. Pero eso hace posible de que el agua pueda viajar. Pero es importante que el agua se escurra hacia los lados lo más antes posible. Así que sea que esté con una lluvia torrencial y demás, el agua tiene que escurrirse rápidamente y tiene que irse y evitar de que pueda causar obstáculos al camino. Y eso pasa tanto en las vías férreas y demás, ¿no? Bien, vamos a hablar en primer lugar de la estructura de los caminos viales. Ya habíamos visto esto. Tiene una capa subrasante, una capa subbase, base, la capa asfáltica y la capa de rodadura. Esta capa subrasante por lo general es el terreno natural y este tiene que cumplir ciertas condiciones de resistencia. No tendría que incluir mucha materia orgánica, porque imagínense si se volara un árbol, ¿no? Para construir este camino y queda la raíz dentro. Con el tiempo, esa raíz se puede entrar en descomposición, se vuelve abono, genera espacios vacíos en la subrasante y las partículas se vuelven a acomodar y genera asentamientos. Y toda esta capa puede colapsar. Así que la subrasante tiene que tener una buena calidad. La subbase, como ustedes ven, son materiales granulares más grandes. Y esto tiene la función, por una parte, de resistir las cargas que las capas anteriores van transmitiendo, y por otra parte, el agua que sube de forma capilar por la subrasante, y al tener estos espacios más grandes, evita de que el agua pueda aflorar en la superficie y humedecer las demás capas. Así que la subrasante también tiene esa función de impedir el ascenso capilar, ¿no? La subbase, perdón. Mientras que la capa base tiene el objetivo de transmitir las cargas de la capa de rodadura y tiene que ser lo suficientemente firme para evitar deformaciones, ¿sí? Y finalmente la capa asfáltica que protege de las filtraciones de la lluvia a las demás capas, porque el agua pudiera entrar por algunas grietas y lo que hace es lavar la materia fina, genera espacios vacíos y empieza a perder estabilidad las capas y ahí ocurren los asentamientos. Entonces un asentamiento ocurre, se abre el asfalto, entra más agua y el camino se empieza a destrozar progresivamente. Ahora, con respecto a esta capa asfáltica, por lo general se utilizan materiales bituminosos, como el cemento asfáltico, que es una especie de alquitrán, pero no es alquitrán. Se mezcla este con agregado de arena seleccionado y la mezcla de este cemento asfáltico con la arena hace el asfalto, que le da resistencia. Pero ahora se está probando otra técnica que se utiliza otro material en vez del asfalto o se lo añade junto con el asfalto que es más resistente, ¿sí? Y más estable. Entonces, esto es otro avance tecnológico que se está realizando, ¿no? Este material, si no estoy mal, a ver, voy a revisar, a ver cómo se llama. Mm,
No recuerdo su nombre exactamente, pero se está hablando bastante acerca de este nuevo material que combinado con el cemento asfáltico puede producir una mayor eficiencia de resistencia al desgaste en los pavimentos, ¿no? A ver, ¿dónde está este? Aquí está, se llama el grafeno, ¿sí? Grafeno, el material del futuro. Y bueno, tiene una gran resistencia al desgaste, ¿no? Y no solamente se pueden utilizar en los pavimentos, sino que se puede utilizar en diversos materiales. Vamos a ver un poquito de esto. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, fíjense este artículo. Entonces nos habla acerca del grafeno, ¿no? ¿Sí? Entonces es un material que se utiliza, que se había descubierto hace 15 años y se está tratando de construir la primera carretera con grafeno. Es un material que aporta una gran resistencia, que es 200 veces mayor que el acero, ¿sí? Y mayor que la del Kevlar. El Kevlar es el que se utiliza para los trajes antibalas, ¿no? Entonces, se ha utilizado esto para poder hacer esto, ¿no? Aquí está la estructura del grafeno y hay más información que habla acerca de esta carretera experimental que se está realizando, ¿no? Entonces es algo innovador, interesante, que conviene hacerle un seguimiento y puede que sea el próximo material del futuro que se esté utilizando, ¿no? En este sentido. Bien, ahora vamos a dedicarnos un poco a lo que es el proyecto. Bien, ahora vamos a ver algo y luego vamos a comentar lo que estamos viendo. Estos videos que vemos un poquito nos dan criterio para lo que es el proyecto final, ¿sí? Así que cada vez lo vamos a ir viendo de vez en cuando, unos cuantos videos. A ver, véanlo y luego me comentan. Dentro de 34 minutos, mi madre y yo sufriremos una colisión que nos ocasionará graves lesiones. Hoy, a las 6 de la tarde, en 10 minutos, voy a tener un accidente con mi coche. Voy a estamparlo contra un guardarraíl. En los próximos 13 minutos, en alguna parte de Europa, alguien morirá. En la próxima hora, 30 europeos sufrirán graves lesiones. En el próximo año, 40.000 personas, el equivalente a la población de una ciudad pequeña, desaparecerán. La media de accidentes de un conductor en Suecia es de 1 cada 27 años. De manera que, de media, conducirá perfectamente durante 27 años antes de cometer un error. Tras estas puertas, una nueva generación de científicos europeos trabaja contrarreloj y en secreto para erradicar una epidemia. Dentro de 3 minutos y medio chocaré con el coche que viene de frente. Han construido un lugar donde la fuerza de la gravedad se multiplica por 90.
Un lugar donde una décima de segundo marca la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y si los coches pudieran predecir y evitar los accidentes? Nadie moriría. La carrera por fabricar un coche a prueba de accidentes ha empezado. Un coche inteligente, tanto como para no estrellarse. El automóvil inteligente. En los últimos 50 años, la investigación se ha centrado en fabricar un coche a prueba de choques. Un coche fabricado para dar las máximas posibilidades de supervivencia en caso de accidente. El cinturón de seguridad, el salpicadero almohadillado, el cristal de seguridad, las zonas de absorción de impactos y el airbag están concebidos para amortiguar las tremendas fuerzas que se generan en un accidente. Pero el mundo de la seguridad pasiva está dando paso a una revolución tecnológica. El coche inteligente fabricado con tecnología de seguridad activa. Thomas Broberg se gana la vida estrellando coches. Como responsable del laboratorio de pruebas de accidentes de Volvo en Gotemburgo, Suecia, forma parte de esa revolución de la ingeniería que cambiará nuestra manera de conducir para siempre. La seguridad activa ayuda al conductor ante una situación crítica e incluso a evitar un accidente. Láseres, radares, cámaras termosensibles e incluso sistemas robóticos se combinan con el desarrollo exponencial de la informática para crear una nueva especie de coche. Un coche capaz de salvarnos la vida. Los ingenieros están reinventando nuestras máquinas más queridas, incorporándoles una serie de accesorios que dotan al conductor de un par de ojos adicionales en la carretera. Por ejemplo, el coche inteligente de hoy utiliza evolucionadas cámaras para detectar cuando el conductor está rebasando el límite de su carril. Así, una alarma lo alerta para que corrija la dirección y recupere su trayectoria. Marzo de 2007. En Gotemburgo, Suecia, se produce una colisión frontal. El paseo vespertino dominical de dos familias se tuerce fatalmente. Y todo podría haberse evitado con una simple señal acústica. Mi madre y yo sufrimos graves lesiones. El viaje que casi le cuesta la vida a Victoria y a su madre empezó en torno a las 2 de la tarde. Sus padres iban en los asientos delanteros como de costumbre, con su padre al volante para disfrutar de un corto paseo. Gert conducía a unos tranquilos 70 kilómetros por hora. Acercándose hacia ellos en dirección opuesta, otra familia volvía a casa por la misma autopista. Viendo pasar el paisaje, todo transcurría con total normalidad. Íbamos camino a casa y mi mujer y mi hija estaban cansadas, así que se durmieron en el coche. Pero ninguna de las dos familias iba a alcanzar su destino. El coche de Gert invadió el carril contrario. La actual tecnología, conocida como Sistema de Alerta de Cambio Involuntario de Carril, habría avisado antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto el neumático entra en contacto con la línea divisoria central, el automóvil detecta que está invadiendo el carril contrario y emite una alarma. Eso podría haberle dado a Gert los segundos clave para corregir su trayectoria. Pero no fue eso lo que ocurrió. No sabría contar exactamente,
¿Qué ocurrió justo antes del accidente? Milagrosamente, el bebé y sus dos progenitores salieron prácticamente ilesos del amasijo de hierros. No así, Victoria Ibrenson y sus padres. A mi madre y a mí nos pusieron en habitaciones contiguas. No sabía si ella sobreviviría. 2 segundos por una carretera secundaria y su vida cambió para siempre. En los siguientes 13 minutos, la madre de Victoria podría haberse convertido en la última víctima de una epidemia que se cobra la vida de 1 millón de personas al año en todo el mundo. Me sentía culpable de lo ocurrido. Me reprochaba haber cometido el error que había provocado el terrible accidente y el sufrimiento de mis seres más queridos. Es así. La carrera tecnológica para erradicar una epidemia que le cuesta a Europa 2.000 millones de euros al año ha arrancado. Solo en BMW se producen 430 coches inteligentes por hora. La especialidad de Werner Huber es encontrar modos de aplicar la inteligencia mecánica para fabricar un coche a prueba de accidentes. Esto que vemos es el sensor de visión nocturna. Es una cámara infrarroja con un alcance de unos 250 o 300 metros. Imagínense la situación. Una carretera rural, una persona caminando de noche que los conductores no ven. Para eso, precisamente, hemos desarrollado el sistema de visión nocturna, para permitir ver a una distancia de 300 metros, más allá de las luces largas, y detectar la presencia de personas. El coche inteligente envía hasta 1.200 mensajes informáticos por segundo. Mensajes que advierten al conductor de la presencia de vehículos en su ángulo muerto. Mensajes para mantener la distancia de seguridad con respecto al vehículo precedente mediante el control de velocidad de crucero adaptativo y que pueden incluso frenar automáticamente para evitar colisiones o atropellos. Si analizamos las estadísticas de accidentes, comprobamos que un 85% se deben a un error del conductor, ya sea por cansancio, distracciones u otros motivos. El cansancio y las distracciones, ambos han sido recientemente reconocidos como los asesinos silenciosos tras el volante. Para ayudar a los conductores a mantener la vista en la carretera, ingenieros de seguridad automovilística como Werner Huber han copiado una idea de los cazaaéreos, la pantalla de visualización frontal. La pantalla de visualización frontal muestra un holograma de la carretera por medio de un sistema de reflejo integrado en el salpicadero. Werner Huber ha abierto la puerta de un mundo secreto que combina la ciencia más moderna de percepción humana con la ingeniería mecánica y electrónica. Esta es la primera vez que se permite el acceso de cámaras ajenas a la organización en esta zona restringida. Los técnicos han desarrollado una nítida imagen en color 3D que se proyecta sobre el parabrisas 2D. Durante el día, Werner y su equipo se afanan en crear el holograma perfecto. Pero de noche, descarga tensiones tocando con sus amigos. Fue precisamente después de una de estas sesiones, hace 15 años, cuando comprobó de primera mano el peligro letal de conducir cansado. Dentro de 27 minutos algo inesperado va a sucederme en la autopista.
Eran las 2 de la madrugada de la noche de San Nicolás, en Múnich. La autopista estaba tranquila y Werner Huber estuvo a punto de quedarse dormido. El coche empezó a ir a la deriva, serpenteando entre las líneas señalizadoras. Se me cerraron un segundo los ojos. Inmediatamente los abrí y me di cuenta de que iba rozando el guardarraíl. Rozó el guardarraíl y desencadenó lo que pudo ser una sucesión de letales acontecimientos. Reaccioné dando un volantazo hacia el otro lado. El pavimento estaba húmedo, lo cual le restó tracción cuando intentaba recuperar el control del vehículo. Tenía la adrenalina por las nubes. Lo primero en que pensé es que estaba en el carril izquierdo de la autopista. Era extremadamente peligroso. El 70% de los accidentes ocurren en el carril izquierdo. Werner consigue salir y avisar a los coches que se aproximan a él. 2 pares de faros se divisan, seguidos de otro. Los primeros pasan de largo sin complicaciones, pero el tercero no va a ser tan afortunado. Mi coche dio un giro y se quedó parado. Cuando vi que el otro conductor había sobrevivido, no podía creérmelo. Me quedé petrificado. Mi coche estaba en medio del carril y había sido el causante único del accidente. Contra todo pronóstico, el otro conductor sobrevivió. Sin embargo, el trauma que le causó haber estado a punto de matar a alguien por quedarse dormido al volante imprimió al trabajo de Werner una urgencia renovada. Existen 2 maneras de morir en un accidente de coche: estrellarse contra un obstáculo o salirse de la carretera. El derrape y la pérdida de control del vehículo pueden desembocar en cualquiera de los 2 letales escenarios. Casi 20 años después de su propio accidente, nace la tecnología que podría haber cambiado la catastrófica cadena de acontecimientos. Se denomina control electrónico de estabilidad y evita ese tipo de derrapes que podrían haber matado a Werner y al conductor que se estrelló contra su coche en la autopista. Funciona frenando las ruedas por separado para compensar los sobrevirajes o los subvirajes. Este sencillo cable negro transmite las señales electrónicas emitidas por los sensores del coche para activar la frenada. Los 35 kilómetros de esta pista de pruebas reúnen todos los diseños de vía y condiciones climáticas imaginables. Es, por tanto, un inmenso laboratorio de ingeniería. A una señal de Werner, este conductor profesional ejecutará el giro de su vida. De acuerdo, Heinz. Acelera. Vale, dale más. Sin control electrónico de estabilidad, observen lo que ocurre cuando llega a la superficie resbaladiza de la calzada. Justo lo que a Werner le sucedió en plena autopista. Vale, ahora vamos a intentar lo mismo, pero con el control electrónico de estabilidad. Esta vez, el conductor activa el control electrónico de estabilidad. Observen atentamente la rueda delantera derecha, la del copiloto, cuando el sistema de control eléctrico de estabilidad se activa. Magnífico, perfecto. La rueda deja de moverse. Durante una fracción de segundo, el coche toma el control de la conducción
utilizando los frenos independientes de las ruedas para que el coche recupere su trayectoria normal. En 2005, estas imágenes cambiaron la manera en que los investigadores de todo el mundo concebían el comportamiento al volante. Por primera vez, se instalaron cámaras para grabar a conductores reales en carreteras reales. 100 automóviles, 3 millones de kilómetros y 8.000 accidentes o casi accidentes. Esta conductora está a punto de dar una cabezada y salirse de la carretera. Uno de los dos escenarios más peligrosos al volante. Después del alcohol, nada ralentiza más el tiempo de reacción que el cansancio. Lo de conducir bajo los efectos del alcohol es comúnmente sabido. Todo el mundo sabe que hay que evitar conducir después de haber bebido. Pues la cuestión con la conducción bajo los efectos del cansancio es un problema de magnitud similar a la del alcohol. En mi opinión, porque aumenta el tiempo de reacción y reduce la atención. Así que sí, conducir cansado es peligroso. Desde el corazón de las instalaciones de Volvo en Suecia, Henrik Lind experimenta diferentes modos de dotar al coche inteligente con capacidad para detectar el cansancio. Es la primera vez que su trabajo se expone a una cámara. Sus herramientas son una serie de cámaras, sensores y radares unidos a un dispositivo de seguimiento ocular. Muevo la mirada de izquierda a derecha. Hasta ahora, el seguimiento ocular se había empleado únicamente como herramienta de investigación, pero ¿podría este sistema de cámaras, dirigidas hacia el conductor propiamente dicho, contener la clave de un posible sistema de alarma anticipada capaz de salvarle la vida? Esto es lo que se ve cuando estoy despierto. Ahora empiezo a sentirme muy cansado. Lo que ocurre es que esta zona se pone roja y eso significa que el conductor está somnoliento y es conveniente que pare para tomar un café o algo así. La tecnología moderna se sirve de una cámara colocada en el exterior del coche, que vigila los patrones de conducción y supervisa que no se salgan de las líneas señalizadoras para avisar al conductor con antelación antes de que éste las rebase. Es lo que se llama control de alerta al conductor. Ese simple pitido podría haber bastado para alertar a Werner. En la pista de pruebas de Volvo en Suecia, unos coches inflables sirven a los ingenieros para comprender el comportamiento del conductor en los segundos críticos previos al impacto. Llama la atención que, incluso en estado de alerta plena, ante una colisión inminente, la mitad de los conductores no pisa el freno. El fenómeno está siendo analizado por Henrik Lind. El conductor tiene una limitación que se llama tiempo de reacción. El tiempo de reacción de un conductor medio en una situación decisiva oscila entre el segundo y el segundo y medio. No podía controlarlo. No me hacía con él. Piensas que lo tienes todo dominado. El coche, el entorno, el sistema. Y de repente sucede algo y pierdes por completo el timón. Algo que pone en evidencia tus límites. El reto por construir un coche a prueba de accidentes lleva a Werner hasta el interior de la diminuta ventana de tiempo que antecede a un accidente. Los microsegundos cruciales previos al impacto. Todo su trabajo gira en torno a encontrar el modo de ganar tiempo de reacción para el conductor. Un milisegundo de tiempo de reacción adicional puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Está a punto de volver a las fauces de la bestia, una bestia con sede en la organización holandesa para la investigación científica aplicada. Es el simulador de automóviles más evolucionado del mundo. Lo llaman Desdémona. Aquí es donde Werner se enfrentará a sus límites como ser humano, volviendo a vivir su propio accidente. Pero esta vez estará completamente alerta y descansado. ¿Podrá hacerse con el control del coche? Ten cuidado cuando lo conduzcas, porque como vamos a tratar de imitar el movimiento de la forma más realista posible, los giros incluidos, en cuanto des un volantazo, el simulador girará también. De acuerdo. Y si lo haces 3 o 4 veces seguidas, puedes marearte. De acuerdo. Vamos a ver qué tal. ¿Me meto? Sí, pasa, por favor. ¿Preparado? Sí. Vale, estás conduciendo. Recuerdo perfectamente la situación. Era de noche, las 2 de la madrugada. De repente estaba rozando el guardarraíl. Cuando intenté recuperar el control del coche, La ventaja del simulador es que puedes seguir conduciendo. No se ha roto el coche ni nada. Puedes repetir. Es lo mejor. ¿Por qué no fabricamos un coche así? Claro. Werner intenta recuperar el control de su vehículo hasta 3 veces en el simulador, pero es incapaz de mejorar su propio tiempo de reacción. Ni siquiera los expertos en seguridad automovilística pueden superar sus propias barreras biológicas y perceptivas. Ya puedes salir. Gracias. ¿Qué tal te encuentras? ¿Aturdido? Un poco, sí. Después de un segundo, la sensación es igual que la del accidente. Pierdes el control del coche, te estrellas contra el guardarraíl y de nuevo tu único afán es recuperar los mandos. Es muy realista, la verdad. Te mete mucho en la situación, sí. Sí, incluso te entra esa urgencia por salir del coche cuando se queda atravesado para que no te arrolle el coche que venga detrás. El tiempo de reacción es una limitación humana que la tecnología debe compensar. Pero también interviene la pura física. La energía que se libera en el impacto. Las tremendas fuerzas que absorbe el cuerpo humano atrapado en la vorágine. Estos maniquíes permiten a los investigadores calcular con exactitud las fuerzas G que se desencadenan en el impacto. En la colisión frontal de Suecia, las fuerzas G del interior del coche superan 40 veces el peso corporal. Todo en una fracción de segundo. Los accidentes se producen en muy poco tiempo, apenas 1/10 de segundo y todo ha sucedido. Los ocupantes se quedan paralizados. Pero durante esa 1/10 de segundo es cuando se corre el riesgo de sufrir graves lesiones.
Anders Kullgren es un investigador de accidentes muy especial. Con la ayuda del doctor Olli Banketorp, indaga en busca de pistas en el cuerpo humano, asociando cada lesión específica con los patrones de deformación del vehículo accidentado. En la colisión frontal de los Abramson, por ejemplo, ¿cómo fue posible que Gert, el conductor, saliera ileso? ¿Qué provocó la parálisis de Victoria? ¿Y por qué a su madre en el asiento delantero se le rompió el cuello? Un análisis detallado de las lesiones lleva a una simple pero cruda conclusión. Creo que el riesgo de sufrir una fractura grave en el cuello se hubiera reducido drásticamente si la colisión se hubiera producido a 15 kilómetros menos por hora. Seguramente no se le hubiera roto el cuello. Los expertos que investigaron la colisión frontal de los Abramson se quedaron asombrados. Circulando por el mismo carril y acercándose en direcciones opuestas, ¿cómo es que ninguno de los conductores frenó antes? Una diferencia de tan solo 15 kilómetros por hora habría evitado que tanto Victoria como su madre sufrieran lesiones potencialmente letales. Pero cuando los conductores no frenan rápido o no lo suficiente, ¿cómo conseguir restar esos 15 kilómetros por hora? Henrik Lind y su equipo están trabajando en una idea que revolucionará el mundo de la seguridad automovilística. Un coche que reacciona con velocidad sobrehumana, sin emociones. Un coche que frena solo. Perdón. Lo más eficaz que podemos hacer es reducir la velocidad frenando. Eso incide directamente en la velocidad del impacto, que será mucho menor. Empleando el radar para detectar la posible colisión, el coche inteligente prepara los frenos para una respuesta inmediata. Tanto si el conductor reacciona al aviso de colisión frontal como si no, el coche frena, reduciendo considerablemente la energía a la que se produce el impacto. El frenado automático puede convertirse en una de las tecnologías de seguridad más eficaces desde el cinturón de seguridad. Según los accidentes reales estudiados para determinar la posible eficacia de este sistema, calculamos que podría reducir a la mitad el número de lesionados. Eso significaría 500.000 de heridos por accidente menos en toda Europa. En un mundo donde los milisegundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte, el coche inteligente sería capaz de frenar hasta 2 segundos completos antes del accidente. En esta colisión frontal, el frenado automático hubiera reducido la velocidad del coche de 70 a 57, aunque Gert no hubiera pisado el freno siquiera. La gravedad de las lesiones hubiera sido muy inferior si ese vehículo hubiera contado con sistema de frenado automático. Después de meses de hospitalización y rehabilitación, Victoria se recuperó de sus lesiones. Milagrosamente, también lo hizo su madre. Ambas pensaron que jamás volverían a caminar, después de sobrevivir al tipo de accidente menos común, pero más letal de todos, la colisión frontal. Por supuesto, mi objetivo es volver a ser la que era antes. Pero esto también me ha dado otro punto de vista sobre la vida. Ahora sé valorar más las pequeñas cosas. Ha cambiado mucho. Ahora es menos estricta. Está más relajada. ¿No, mamá? Antes debía de ser una auténtica bruja.
Cómo pudo Gert salir ileso es un misterio. Aún así, no pudo prestar ayuda a las dos personas que más lo necesitaban. Salí del coche. Quería sacar a mi mujer y a mi hija del interior, pero no pude porque me caí en una zanja. Un motorista llamó a urgencias, lo que puso en alerta al doctor Per Otevan y a su equipo de traumatología. Cada minuto que pasara, sería más difícil salvar a Victoria y a su madre, Inga-Lisa. Se conoce como la hora de oro, y es algo que depende del paciente y no del médico. En el instante en que se produce el accidente, arranca otra carrera. La carrera por sobrevivir. Cuando se detiene la respiración, hay media hora para salvar la vida. Cuando el corazón se para, es imprescindible recibir ayuda en menos de 9 minutos. En un accidente, cada minuto es determinante para la vida o la muerte de los ocupantes del coche. La tecnología satélite, combinada con la telefonía móvil moderna, hacen posible que sea el propio coche el que llame para pedir ayuda por nosotros. La llamada de emergencia automática permitirá que los equipos de urgencias respondan aún más rápido y localicen con toda precisión el lugar del accidente en cualquier punto de Europa. La llamada de emergencia automática garantiza que cualquiera que se vea envuelto en un accidente, esté consciente o inconsciente, va a recibir ayuda, porque en caso de que los accidentados no estén en disposición de llamar a urgencias, será el coche el que lo haga por ellos, generando la llamada automáticamente. El mismo sensor que hace saltar los airbags activa la unidad de llamada de emergencia automática, un dispositivo móvil que llama al número de emergencias 112 y transmite datos sobre el accidente. Ha contactado con el servicio de emergencias 112. Señora, le paso con la central de ambulancias de Bussum. Este es el centro de llamadas del 112, en las afueras de Ámsterdam. Solo aquí se reciben 5 millones de llamadas al año. Los operadores cuentan con 90 segundos para organizar la ayuda. ¿Necesita policía o ambulancia? Esos 90 segundos son imprescindibles para averiguar la localización exacta. Las personas que llaman están alteradas, muchas veces no saben dónde están. Tecnologías como la de la llamada de emergencia automática pueden reducir este tiempo de respuesta a unos escasos 10 segundos. Es decir, ahorrar más de un minuto completo por cada llamada. Esos minutos decisivos marcan también la diferencia para la seguridad del resto de los usuarios de la carretera. La llamada de emergencia automática da más tiempo a los equipos de emergencia a tomar las medidas necesarias para evitar accidentes secundarios. Y conocer con antelación toda la información sobre la colisión significa poder trabajar más rápido para extraer a las víctimas atrapadas y con menos riesgo para el equipo de respuesta de emergencias. La Comisión Europea calcula que la llamada de emergencia automática salvará la vida a unas 2.500 personas al año. La llamada de emergencia automática ahorrará además gastos por valor de 4.000 millones de euros al año. El coche inteligente no está concebido únicamente para evitar colisiones contra otros coches, también para detectar y sortear a los usuarios más vulnerables de la carretera, los peatones. En la sede central de Daimler, en Stuttgart, este coche piloto está aprendiendo a reconocer a los peatones y predecir su trayectoria para entonces accionar automáticamente el freno si es necesario, sin que el conductor intervenga para nada. El principal reto para el reconocimiento de los peatones es la cantidad de variaciones que introducen la ropa, la manera de andar, el porte, el punto de vista y, por supuesto, el entorno cambiante para la máquina. Lo que estamos haciendo aquí es enseñarle a la máquina a reconocer a los peatones por su aspecto, proponiéndole no miles, sino millones de muestras. Están a punto de darse una vuelta de prueba en el coche del futuro.
Como conductores, nunca verán esta pantalla. Son los ojos del coche. Están viendo cómo ven los automóviles el mundo. Un mundo en el que la distancia hasta los objetos se representa por medio de colores y la dirección por flechas. Si las flechas están en verde, significa que no hay peligro. En cuanto hay peligro, se ponen amarillas. Por ejemplo, si estos puntos se nos acercan demasiado, cuando el riesgo de colisión es alto, las flechas se ponen rojas. Han visto el fascinante nuevo mundo de las máquinas inteligentes. Este coche puede ver el futuro, hasta con un segundo de antelación, puesto que predice el movimiento. Este mejorado estado de alerta permite a la máquina reaccionar mucho más rápido que cualquier ser humano. Gracias al dispositivo de rastreo, conocemos la velocidad y la aceleración del coche, pero también la velocidad de giro, de manera que podemos saber si el coche va a seguir recto o va a girar. Me dedico a enseñar a los coches a ver. Les doto de ojos, por decirlo así. Si observan atentamente a esta mujer, verán que hay vectores de movimiento en cada punto. Los vectores señalan la dirección del movimiento y la longitud de ese movimiento. Analizándolos, se puede saber la velocidad a la que se mueve la persona y la dirección en la que va. Con coches capaces ya de frenar de forma automática y mantenerse dentro de los límites del carril, ¿tardará mucho en aparecer el coche completamente automatizado? En la Universidad de Würzburg, los investigadores se ponen al volante de este simulador. Cuando de repente un jabalí se cruza en la carretera, es incapaz de reaccionar a tiempo. El principal inconveniente que presenta el sistema de seguridad activo y los sistemas muy automatizados es que el conductor tienda a desentenderse cada vez más de la acción. En los laboratorios de toda Europa, donde se estudia el factor humano, tratan de averiguar dónde se encuentra exactamente esa acción. Midiendo la actividad eléctrica, es posible determinar la intensidad con la que trabaja el cerebro en cada momento. Pero demasiadas alarmas pueden llevar a la distracción. Y tanto eso como el extremo contrario hacen que el conductor sea incapaz de gestionar una situación imprevista en la carretera, como el caso real de esta maniobra imprevista en la autopista que estuvo a punto de provocar un choque por detrás. El sistema de inteligencia servirá para entrar en acción y mantener al conductor despierto cuando detecte síntomas de cansancio y quedarse a la espera cuando la conducción requiera toda la atención y para todo lo demás entre un extremo y otro. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, se acabó el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta más sobre sus proyectos? Podemos responder un par de preguntas antes de cerrar. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Hoy día ya tenemos que enviarle el proyecto o el viernes? ¿O cuándo tenemos que enviarle realmente? Voy a poner una fecha, pero va a ser a partir del 20, Josué. ¿Sí? A partir del 20 de este mes. Ok, ingeniero. O sea que para el 20 ya tendrían que tenerlo listo, ¿no? Y yo les voy a dar una fecha que va a ser pasado el 20.
Ingeniero, otra pregunta. Dime. En este caso del proyecto no es necesario poner, como dijo en comienzo, los objetivos, antecedentes, esa parte no es necesario. Solo tenemos que ponerlo toda la información del lugar donde vamos a hacer el proyecto y las líneas de transporte que tiene. Eso nomás tenemos que ponerlo. Sí, sí, Josué, Ok, ¿no? ingeniero. Si quieres puedes hacerlo, ¿no? Así te voy corrigiendo, ¿no? Pero no es necesario. Pero para la segunda parte sí va a ser necesario hacer eso, ¿no? Y traten de conseguir toda la información posible. O sea, busquen poblaciones que sean pequeñas y no cosas muy grandes, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Ya, creo que eso es todo. Si hay alguna otra situación, no duden en escribir. ¿De acuerdo? Nos vemos.